Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcua, John Misterio, en un programa más de Solo para tus oídos, el podcast del misterio que evidentemente busca pues abordar con la mayor objetividad posible y de una manera entretenida pues estos misterios, estos temas que tanto te apasionan. Hoy vamos a hablar de cuáles son los primeros reportes de fantasmas en México. Evidentemente, y siempre lo he comentado en los programas que hago en vivo, siempre te he dicho que hablar de fantasmas debe de ser tan remoto o es tan remoto como el hombre mismo, por la sencilla razón de que un fantasma es la manifestación de un ser que tuvo vida, que perteneció a este mundo y que ya no pertenece al mundo de los vivos, que ya pasó a una mejor vida. Entonces, un fantasma es la manifestación de algún ser vivo, el hombre, algún animal, ya sea un perro, un gato o el animal que tú quieras, que pues no ha logrado descansar en paz y que se manifiesta después de su muerte. Así que eso es, técnicamente hablando, eso es un fantasma. Por lo tanto, deben de haber reportes, deben de haber historias tan antiguos como el hombre mismo. Nada más te comento que en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, hay historias de apariciones fantasmales, desde la época de Jesucristo. Hay un evangelio, ahorita no recuerdo si es San Mateo o San Lucas, en donde ya se menciona pues la aparición de los fantasmas, porque dicen que los discípulos confundieron a Jesucristo con un fantasma, y así lo dice literal y textual, fantasma cuando se les manifiesta en la noche caminando sobre el agua. Entonces, pues ya había historias, ya tenían claro el concepto, al igual que nosotros lo tenemos hoy en día, de lo que es un fantasma, una aparición fantasmal. Entonces, obviamente con esta información podemos argumentar que las historias de fantasmas son tan remotas como el hombre mismo. Pero, ¿qué pasa en México? ¿Qué pasaba en México prehispánico? ¿Cuáles eran los reportes? ¿Cuáles eran los espectros que se manifestaban en aquellos remotos años? Refiriéndonos a México, existen diversas crónicas clasificadas como leyendas, y en estas encontramos una rica fuente de relatos acerca de fantasmas. Una de las primeras obras que relata este tipo de fenómenos, en este caso voces, se encuentra en la obra histórica de Diego Muñoz Camargo, Historia de Tlaxcala, quien describe la serie de prodigios que se vieron en México antes de la llegada de los españoles. Dentro de esta serie de relatos destaca el sexto, cuyo texto contiene: muchas veces y muchas noches se oía una voz de mujer que a grandes voces lloraba y decía, anegándose con mucho llanto y grandes sollozos y suspiros: ¡oh, hijos míos! Del todo nos vamos ya a perder. Y otras veces decía: ¡oh, hijos míos! ¿A dónde os podré llevar y esconder? Esta es una de las leyendas que se populariza por todos los rincones de México y evidentemente se refieren a la leyenda de La Llorona. Otro de los historiadores y cronistas del México antiguo, don Luis González Obregón, en su libro Las calles de México, nos relata a detalle esta famosa leyenda de La Llorona. A medianoche y principalmente cuando había luna, despertaban espantados al oír en la calle tristes y prolongadísimos gemidos lanzados por una mujer a quien afligía sin duda una honda pena moral y tremendo dolor físico. Esta leyenda continúa hasta nuestros días. Vecinos de las colonias Ahorro Postal, Niños Héroes y Américas Unidas de la Ciudad de México le han relatado pues a varias personas la aparición de la mujer en días de luna llena, por lo que esta descripción encaja perfectamente en la previa clasificación de tipos de fantasmas
que, bueno, pues señalan a la Llorona como una mujer con un vestido blanco. Y creo que no solamente en estas colonias que se han mencionado, sino prácticamente en todo el territorio nacional y ya en otras fronteras, bueno, pasando las fronteras mexicanas, ya en países como Guatemala, sobre todo en Guatemala, El Salvador, dicen que también se escucha el lamento de la Llorona. De la obra antes citada de Las calles de México, del cronista Luis González Obregón, se comenta lo siguiente: el octavo prodigio y señal de México fue que muchas veces se aparecían y veían dos hombres unidos en un cuerpo que los naturales los llamaban Tlacanzoli, y otros veían cuerpos con dos cabezas procedentes de solo un cuerpo, los cuales eran llevados al palacio de la Sala Negra del Gran Moctezuma, en donde llegando a ella desaparecían y se hacían invisibles. Esto quiere decir que eran seres bicéfalos. ¿Qué sucedía? ¿Qué tipo de entidades existían en aquellos años? Pero lo más interesante es que desaparecían. O sea, era una persona que tenía dos cabezas, ¿ok? Dos cabezas procedentes de un solo cuerpo. Y lo más misterioso y extraño del asunto es que desaparecían. Increíble, ¿no? En la obra Bestiario Mexicano de Rodal Peniche se describe la aparición de un fantasma que es considerado como una revelación de Tezcatlipoca. Esta misma noticia está narrada en el libro Historia General de las Cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún. Fray Bernardino de Sahagún, y se trataba de unos fantasmas sin pies ni cabeza que andaban rondando por el suelo y emitiendo gemidos como de enfermo. En otro de los pasajes del libro de Sahagún se relata la famosa leyenda que se encuentra en otras partes del mundo, y es la del descabezado, en la cual lo describen como un hombre con el cuello cortado, el cuello incompleto, con el cuello dañado y el pecho abierto. El Bestiario Mexicano señala también que este ser, conocido como el hacha nocturna, vaga por los caminos cuando todos duermen y produce ruidos espeluznantes, como si alguno cortara algo, como si cortara madera. La mitología maya también hace alusión a este tipo de ser. O sea que, bueno, ya hasta aquí hemos visto tres tipos de fantasmas que se manifestaban en el México prehispánico. Ya, bueno, el primero y creo que el más importante y que continúa hasta nuestros días era la Llorona, que presagiaba la conquista española y que le lloraba a sus hijos los mexicas que iban a desaparecer. Y luego hablan de este otro espectro que era un solo cuerpo pero con dos cabezas. Y hay otros fantasmas, aquí lo comenta Fray Bernardino de Sahagún, de unos fantasmas sin pies ni cabeza que andaban rondando por el suelo y emitiendo gemidos como de enfermo. O sea, el puro tronco, ¿no? Ese era el tercer espectro que tenemos aquí en la lista. Y el cuarto espectro era el llamado descabezado. El descabezado, que también era conocido como el hacha nocturna. Vagaba por los caminos cuando todos dormían y producía ruidos espeluznantes. Entonces, bueno, pues ya en esta corta lista de fantasmas que se aparecían en el México prehispánico, pues nos podemos dar cuenta que siempre han existido este tipo de apariciones fantasmales. Las leyendas en México son muy populares, existe un gran número de ellas alusivas a la aparición de Lucifer dentro de la serie de cuadernos informativos de la Universidad del Sureste. Se publican algunos relatos de la tradición campechana. En su capítulo del espectro se cuenta de un campesino que al regresar a su casa observó una lucecita, y no lo va usted a creer, compa. Había un hombre todo vestido de negro, acurrucado junto a la lucecita.
al que yo podía distinguir desde lejos, y al querer bajarme para ver en qué podía ayudarlo, él alzó la vista y alzó la cabeza para mirarme. Y haga usted de cuenta, compa, las brasas de un fogón, así eran sus ojos, que echaban chispas. Enseguida comprendía, era el demonio. Los caballos se pusieron a relinchar y yo, muerto del susto, no me podía mover. Esta información pues viene en el libro Leyendas, Folclor Campechano, Leyendas de Guillermo González, publicado en 1977. No faltan dentro de estas leyendas las apariciones de seres fallecidos. En la anterior obra se relata de una mujer que se le aparece a su hijo para pedirle que le celebren 3 misas, que no lo lleva a cabo, y la difunta se le aparece a la nuera para insistirle en su petición. Las misas se celebran y el espanto, como popularmente se llega a denominar a esta serie de fenómenos, nunca volvió a aparecer. Este hecho se repite en muchas de las tradiciones del México antiguo. La celebración de 3 o 7 misas parece que permiten el descanso eterno del alma del ser fallecido. ¿Ok? Pues toda esta información la acabamos de compartir con ustedes. Información sumamente interesante. Por si algún día te habías preguntado cuáles son las historias más antiguas de apariciones fantasmales en México, pues son estas principalmente. Ya sabes cuál es la más popular, la que más se ha narrado, la que más ha hecho acto de presencia, yo creo que en todo el país, en todo México e inclusive en otros países, que es la leyenda de La Llorona, que pues como ya lo sabes muy bien, desde antes de la llegada de los españoles a México, ya se escuchaba este grito, este lamento, que era el presagio de lo que iba a ocurrir, lo que iba a acontecer en el México Tenochtitlán, en el México prehispánico. Y este otro espectro que también pues causa temor, causa miedo. Yo nunca me lo hubiera imaginado, para serte franco, un fantasma, un solo tronco para 2 cabezas. El otro fantasma que se arrastra en el suelo, que solamente es el tronco, sin cabeza, sin extremidades. El fantasma que se le llama el hacha nocturna, que pues es una persona decapitada, o bien que tiene una herida muy grande en el pecho, sin cabeza, obviamente. Y seguramente hay más espectros, hay otros espectros más. Habrá que seguir investigando, habrá que seguir buscando esta información para seguirla compartiendo con ustedes, amigos, que les gusta tanto el misterio, que les gustan estos temas. Seguramente ustedes nos pueden aportar alguna información, algún dato que también sea de sumo interés para los amantes del misterio. Bueno, queridos amigos, así llegamos al final de este corto programa, pero que seguramente te gustó mucho. Gracias por escucharlo, gracias por compartirlo en tus redes sociales. Y claro, no te pierdas el programa en vivo que se realiza por las noches. Por tu atención y compañía, muchas gracias. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.